por este nuevo día para poder alabar al Señor sin duda, para poder expresar con nuestros labios, obviamente, quién es Dios en las alabanzas. Siempre eso hacemos. Él es digno de adoración, digno de alabanza, y es bueno siempre recordarlo, hermanos, por medio de la adoración cantada, si se puede decir. En esta mañana quiero continuar con la serie, ¿cierto? Como ya se dijo, sin duda que siempre pueden quedar cosas en el tintero, como se dice, pero en esta mañana quiero hablar sobre la necesidad de un hogar cristiano. Hemos visto varios temas relacionados al hogar, a la crianza de hijos piadosos. Esa es la idea, ese es el propósito. Y en esta mañana quiero hablar un poquito de esto. La necesidad de un hogar cristiano. Déjeme comenzar mencionando que en el año 750 antes de Cristo, Dios llamó a un profeta sureño proveniente de Tecoa, a 16 kilómetros de Jerusalén, que se dedicaba a pastorear. Quizás fue el jefe de una cuadrilla de pastores. Su nombre era, ¿cuál era? Amós. ¿Lo conocen? Aparece en la Biblia. Es uno de los profetas menores. Fue llamado por el Señor para profetizar en un tiempo de apostasía, de rebeldía del pueblo de Israel, para denunciar el pecado. Eso es lo que hacían los profetas, denunciaban el pecado y llamaban a Israel a volver a Dios. Y Amós, eso es lo que hizo. Sin embargo, ah, el juicio de Dios ya venía y aproximó un par de años cuando vino el imperio asirio y llevó deportados, ¿cierto?, a muchos de los hebreos. Ahora, la profecía de Amós, hermanos, no solo se dirigió a Israel, sino también a varias naciones. Sin embargo, de una manera especial, el Señor dirigió estas profecías al pueblo de Israel porque esa era, cierto, la relación que Dios tenía con Israel. Y aún, por supuesto, la tiene. En este contexto, Amós hizo una pregunta que de hecho se ha utilizado muchas veces en otras situaciones y quizás no quiero decir que se use descontextualizadamente, pero en su contexto tiene su sentido. Amós 3, si quieren acompañarme, solamente esto es una introducción, pero él hace una pregunta muy interesante que nos puede ayudar y nos sirve también actualizándola o contextualizándola para nuestro contexto. Amós 3, los primeros tres versículos, él hace una pregunta que seguramente usted ha escuchado y que claramente es importante entenderla a la luz no solamente del contexto de la profecía, sino que también es una pregunta necesaria hoy. Dice, oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra los hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así Jehová, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y él hace una pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa es una pregunta retórica que la respuesta se da implícitamente. Por supuesto que no. No pueden haber dos personas que anden juntos si están en desacuerdo. Y llevándolo, hermanos, justamente a nuestra temática, la pregunta o la respuesta a esta pregunta, como ya le dijimos, llevado al punto o al contexto de hogar cristiano, obviamente que nos pone en una situación crítica, porque pueden marido, esposa y esposo estar unidos si no están en acuerdo. En su momento Amós obviamente usó este concepto para hablar acerca de o adoras a Dios o adoras a los ídolos. No puede ser. No pueden adorar, decir que adoran a Dios y al mismo tiempo en la práctica estar adorando a los ídolos. Por eso la pregunta es importante, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Contextualizándola a nuestro contexto. Por supuesto que no, hermanos, no puede haber. De acuerdo a la experiencia, la habitualidad, ¿cierto? O con habitualidad, el gran problema de las familias en la iglesia suele aparecer cuando uno de ellos no cree en la palabra del Señor como autoridad. Sin embargo, lo que más se ve es una incompatibilidad de criterios de cómo debemos criar a los hijos, y esto se debe a que uno de los dos no está persuadido de que las escrituras sean normativas o autoritativas. Entonces, una buena pregunta, ¿están como matrimonio ustedes, cierto?
persuadidos de que la palabra es la autoridad. Y ahí viene la pregunta, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? La base de un hogar cristiano es que ambos, ¿cierto?, tengan un mismo concepto y una misma devoción hacia el Señor y su palabra. Yo entiendo, hermanos, que a veces hay situaciones difíciles, mamás solas, padres solos también, pero la palabra sigue siendo vigente para ellos también. Y también se puede aplicar esto de una u otra manera. Pero principalmente, hermanos, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo en el matrimonio. Esta es una de las razones de por qué ser padres cristianos parte primero comprendiendo la catástrofe de pasar por alto lo que Dios ha determinado en su palabra, como en pasajes como 2 de Corintios 6, 14, que dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y la razón que da el apóstol es, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Fíjense los antónimos que usa el autor. ¿Qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Después dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? La frase no unáis en yugo desigual se refiere, ¿cierto?, a no asociarse íntimamente con personas que no comparten nuestra fe, nuestros valores y especialmente en el contexto de relaciones matrimoniales, ¿cierto? No tienen una misma creencia. Los resultados son catastróficos al final. A pesar de que a veces, hermanos, sucede eso en nuestro contexto, a veces por la gracia de Dios, los creyentes, a veces uno de ellos no es creyente y finalmente a veces sí llegan a conocer al Señor. Pero eso no es la norma. Esa es la gracia de Dios simplemente. Podemos echar atrás nuestra memoria y recordar qué pasó con nosotros, qué decisiones tomamos. Si nuestros hijos siguen al Señor hoy en día y nosotros desobedecimos quizás en el pasado, se debe a la gracia de Dios. Nada más que la gracia de Dios. Que aún en nuestra desobediencia, Él, ¿cierto?, nos da gracia. Hermanos, déjeme citarle a un autor que escribió en su momento, Richard Baxter, fue un pastor en el siglo XVI, que se vio en un problema y de una manera, ¿cierto? Trató de expresar su queja desde el punto de vista pastoral. Y él escribió lo siguiente, ¿qué podemos lograr nosotros, los pastores, para reformar una congregación si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de las familias no cumplen con las obligaciones que les corresponden? Si la obra del ministro comienza algún bien en algún alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, si podemos conseguir que los que gobiernan a sus familias cumplan su parte haciéndose cargo de la obra donde nosotros la dejamos y prestan su ayuda, cuánto bien nos haría. Por lo tanto, les ruego, dice Baxter, que hagan todo lo que pueden para promover el cumplimiento de esto si anhelan la verdadera reforma y el bienestar en sus parroquias. El concepto de parroquias no se refiere en ese contexto a la Iglesia Católica, sino a los templos en aquellos días. Qué importante, hermanos, es entonces la formación del hogar. Parte de lo que queremos ver es en el documental que va a ser el próximo sábado y le animo a que todos los padres puedan venir, es que quizás vamos a escuchar algo que ya hemos sabido, pero es importante que la responsabilidad de la formación de los hijos es una responsabilidad de los padres. El pastor, los ancianos, que son pastores también, hacemos una parte, pero la responsabilidad mayor es de los padres. Por eso, ¿cuáles son las características bíblicas de un hogar, hermanos cristianos? Sí, y esta es una buena pregunta. Si yo tuviera que decirles, enuméreme por favor, ¿cuáles son las características de un hogar cristiano? Quizás varios de ustedes mencionarían aspectos importantes y ciertos claramente, pero esta mañana yo quiero mencionar solamente tres características. Hay muchos libros que hablan sobre el hogar cristiano, no son malos leerlos cuando son una ayuda, pero vuelvo a decir, esta mañana yo quiero ver tres aspectos que tienen que estar en un hogar cristiano. Ahora, preguntándose también, ¿por qué es importante un hogar cristiano para la crianza de los hijos? Y esa es la clave.
¿Por qué Dios hace un énfasis especial en las responsabilidades de los padres? Antes de seguir, quiero tener otro momento de oración. Señor, ayúdanos, por favor. Entramos en un tema difícil a veces, pero tu palabra es tan clara como en cualquier otro aspecto. Y ella nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Señor, ayúdanos a poder tomar en cuenta tu palabra. Si somos creyentes, si somos hijos tuyos, eso es lo que deberíamos hacer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos esta mañana a entender tu consejo. Guíame también a mí a poder explicarlo de buena manera. En el nombre de Jesús, amén. La urgencia de criar hijos piadosos, ¿cierto? El tema es la necesidad de un hogar cristiano. El primer punto, hermano, es que un hogar cristiano debe tener roles bíblicos. Acompáñenme, por favor, a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a leer ahí un par de versículos que tienen relación con lo que vamos a ver. Efesios capítulo 5, 22 en adelante. Miren las instrucciones de Pablo. Esto es atemporal. No es solamente para los destinatarios preliminares, es para nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Dice lo siguiente: las casadas, ¿cierto?, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos. Palabras para las esposas. Pero note el versículo 25. Empieza hablando a quién? A los maridos. Dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y nota el 28: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Noten una imagen que puede explicar un poco a qué se refiere, ¿cierto, hermanos, el texto o este punto con un hogar cristiano debe tener roles bíblicos. La Biblia menciona una estructura. Noten ahí, aquí vemos una estructura que es bien clara. Cristo es cabeza de la iglesia, ¿cierto? El esposo está bajo la sujeción de Cristo y el esposo es cabeza del hogar. Su esposa es su ayuda idónea, no está atrás, está al lado, pero sigue siendo el esposo cabeza del hogar y los hijos piadosos son criados bajo la autoridad que Dios le da. Esa es la responsabilidad o es la estructura que Dios presenta en la palabra del Señor. Pero si se dieron cuenta, hay responsabilidades mutuas para cada parte. Noten en la siguiente imagen: responsabilidades del esposo, amar a sus esposas como, y el texto dice, como Cristo amó a su iglesia. Y uno puede preguntar, ¿cómo Cristo amó a su iglesia? Y el texto está diciéndolo. Así, ¿cierto? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y el 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y noten esto: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, entendiendo lo que Cristo hizo, es entregarse por ellas, santificarlas. Y quiero explicar eso: no quiere decir que el esposo tenga un poder especial, pero el esposo es el responsable de guiar a su esposa al Señor, de hablar la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver en segundo punto: de ser el sacerdote del hogar. Y no esperar que, bueno, el domingo el pastor será que él hablará algo para la familia. Yo no tengo tiempo. Ese pensamiento no debe estar en alguien que es creyente, hermano. Un esposo cristiano, esa es su responsabilidad: amar a su esposa como Cristo la amó, santificándola por medio de la palabra. ¿Abres tú la palabra en casa? ¿Llamas a tu familia para que puedan escuchar la palabra del Señor? Otra cosa más: ser sacerdote del hogar, y esto está implícito. Ahora, noten las responsabilidades de la mujer.
En 5:20 dice sujetas a sus maridos, pero todo el Nuevo Testamento se repite esto. En Tito 2:5, Colosenses 3:18, Primera de Pedro 1:3, se repite esta idea de mujeres estar sujetas a sus maridos. Y de hecho el texto lo dice aquí claramente. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué creen ustedes, hermanas, que se repite esto en el Nuevo Testamento? Y eso tiene que ver con que la tendencia a veces no es sujetarse a la autoridad que Dios ha dado, a la estructura de roles que Dios ha determinado. Pero se repite de manera interesante en el Nuevo Testamento. Sujetas a sus maridos. No a maridos, por supuesto, abusadores, totalitarios, machistas. Ese no es el modelo de un hombre bíblico, de un hombre o de un esposo creyente. Tenemos entonces, hermanos, algunas características. Un hogar cristiano entonces debe reflejar los roles designados por el Señor. Roles. ¿Y qué son roles? Son responsabilidades. En el día de hoy la teología feminista está haciendo estragos en muchos seminarios, ¿cierto? Latinoamericanos, ¿cierto? Con este impulso que netamente viene del feminismo, de que todos somos iguales, ¿cierto? Que no hay diferencia. Y tristemente a veces esto ocurre en las iglesias, en donde a veces tenemos a mujeres pastoreando cuando la Biblia en ningún lugar autoriza eh, esa responsabilidad. No está diciendo que la mujer no sea capaz, que no sea, cierto, sabia. Todo lo contrario, a veces en un hogar lo que hace la diferencia son las madres, no los padres. Eso es interesante. Pero hay un orden, hermanos, claro. Un hogar cristiano debe reflejar los roles designados por el Señor. Si los roles están cambiados, claramente va a afectar a la familia. Segundo, un hogar cristiano debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. Fíjense que de eso se trata el texto. Hay una comparación. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. No hay objeción para usted que es esposa. ¿Por qué tienes que estar sujeta a su esposo? Porque es un mandamiento directo, explícito de la palabra. ¿Cómo tengo que hacerlo? Así como te sometes al Señor, tienes que someterte a tu esposo. ¿Y maridos qué tienen que hacer? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense que el equilibrio que hay. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Así como Cristo se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, dice el texto, para presentársela a Dios como a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Así deben amar los maridos a su esposa. Un hogar cristiano también debe ser una sala de clases del carácter cristiano en donde los hijos deben aprender el temor a Dios, las consecuencias de la desobediencia, pero por sobre todo, hermanos, lo que los hijos ven es un modelo de papá cristiano y mamá cristiana. ¿Ustedes piensan que los hijos no se dan cuenta? Los hijos en el día de hoy observan todo y se dan cuenta. Mi padre trata así a mi madre. Mi mamá es así. Mi mamá no me tiene paciencia. Si pudiéramos entrevistar a los hijos, ¿qué dirían de su familia, hermano? ¿Qué diría de usted como papá? ¿Qué dirían de usted, mamá? Un hogar cristiano entonces debe reflejar los roles designados por Dios, y Dios ya los estableció. Ese es el patrón. Un hogar cristiano debe reflejar la relación entre Cristo y la iglesia. ¿En qué sentido? En provisión, en amor, en comprensión, en sacrificio por los hijos. En primer lugar, como estamos viendo, hermanos, la necesidad de crear hijos piadosos claramente necesita de un hogar cristiano. Por eso que es necesario apuntar que es un hogar cristiano y cambiar el rumbo si es necesario. En primer lugar, teniendo un hogar cristiano que tiene roles establecidos y roles claros. Segundo, un hogar cristiano debe tener adoración familiar. Y este es un tema, hermanos, que se ha perdido. Y déjenme mencionar una cita de Charles Spurgeon, que fue un pastor bautista.
Bienaventurada la familia que se reúne cada mañana para orar. Bienaventurados los que permiten que la tarde acabe sin unirse en súplicas, hermanos. Desearía que fuera más habitual, que fuera universal, que todos los que profesan la fe cristiana tengan la costumbre de orar en familia. En ocasiones oímos hablar de hijos de padres cristianos que no crecen en el temor de Dios y se nos pregunta por qué han acabado tan mal. En muchísimos casos, me temo que existe un descuido tan grande de la oración familiar que es muy poco probable que a los hijos les impresione ninguna piedad que supuestamente poseen sus padres. Hermanos, los hijos ven cómo funciona el hogar. Si los padres no oran, orarán los hijos. Si los padres no hacen, ¿cierto?, un culto familiar, esperando que la escuela dominical solucione el problema, hermanos. Tiene razón Spurgeon al decir por qué tantos hijos, ¿cierto?, no siguen al Señor. Y esto, por supuesto, es inevitable pensar, hermanos, y al conversar, por ejemplo, con mis padres que tienen ya canas, ¿cuál fue uno de los grandes errores de por qué tantos hijos de pastores no siguen al Señor en el día de hoy? Y solo por la gracia nosotros pudimos hacerlo. ¿Saben qué? Una de las razones era el estudio en la casa de la palabra del Señor, el devocional, el juntarnos como familia, el orar con nuestros hijos. Es una costumbre que hemos perdido. Yo les pregunto a ustedes, ¿hacen el devocional en sus casas? ¿Oran junto con sus hijos? ¿Les enseñan la palabra del Señor? ¿Tienen un tiempo de reflexión con ellos acerca de algún principio de la palabra? Y aquí, hermanos, no se trata de hacer un culto con ellos de una hora. A veces pueden bastar 5 minutos contundentes, explicando algún principio a los hijos, llamándolos para que escuchemos y escuchen la palabra explicada por el sacerdote del hogar. Es cierto, hermanos, que a veces los padres no están en el hogar, pero las madres también cumplen una función importante. Las madres pueden hacer la diferencia. De hecho, hay muchos pastores, cierto, antiguos, grandes pastores de la historia del cristianismo, que fueron criados en hogares disfuncionales, donde la madre fue la que hizo la gran diferencia. Sin embargo, el mandamiento, hermanos, tiene que ser escuchado y tiene que ser seguido por el hogar, por los padres, por ambos, tener esa conciencia. Ahora, ¿cómo pueden conocer nuestros hijos al Señor? Eso es una gran pregunta. Un hogar cristiano es esencial, una madre cristiana piadosa, un padre cristiano piadoso que asume su responsabilidad, no que la expulsa y dice, yo no tengo nada que ver con mis hijos. Hermanos, esto es importante. Ahora, lo mismo, como dije, si aún eres un padre solitario o una madre que no tiene un esposo que sigue al Señor, aún tú puedes hacer la diferencia si obedeces al Señor. Ahora, ¿qué deben aprender, hermanos, los hijos en la adoración familiar? Y esto es muy importante y clave. Les menciono tres cosas. Busque Salmo 145:3. Solo tres cosas que les voy a mencionar. Pueden haber más. Salmo 145:3. Fíjense lo que dice. Salmo 145:3. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza y su grandeza, ¿cómo es? No se puede medir. ¿Qué es lo que deben aprender los hijos? Hermanos, primer punto, que Dios es digno de adoración. Si tú quieres que tus hijos adoren al Señor, ellos tienen que entender que solo Dios es digno de adoración y alabanza. Es clave si quieres tener hijos piadosos. Dios es digno de alabanza. Y noten como lo dice el salmista. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Si hay algo que merece toda la adoración, es el Señor. Y si tus hijos no escuchan eso, ¿cómo van a seguir al Señor después? No lo van a seguir. Lo puedes traer en la escuela dominical, pero la escuela dominical no va a ser la solución, sino lo que tú haces como padre y madre en el hogar. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza y su grandeza es inescrutable, no se puede medir.
¿Cómo aprenden los hijos acerca de Dios, hermanos? En el hogar. El Salmo 96:4 lo puede anotar, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Cuando alguien dice, este es digno de honor, es digno de alabar, el mundo alaba figuras públicas. En el fútbol, ¿cierto? Se dice, este jugador es el mejor jugador del mundo, este es el mejor tenista, etcétera, etcétera. Hermanos, el único digno de adoración es el Señor. Cuando tenía 18 años, tenía amigos, algunos de ellos eran creyentes, y a veces iba a sus casas o a sus habitaciones, y en vez de encontrar un versículo que dijera, grande es el Señor, muchas veces encontrábamos artistas pegados en la pared. ¿Tú crees que un hijo va a nacer o va a criarse con un concepto claro de quién debe ser digno de adoración? Si todo el tiempo está siguiendo figuras públicas que no tienen ningún valor ante la eternidad. Hermanas, ¿por qué no hay versículos bíblicos en nuestras habitaciones de nuestros hijos? ¿Usted cree que acaso eso no es necesario? Se levanta el niño y ¿qué es lo que ve? Debería ver la palabra del Señor. Debería ver cada día que el único digno de adoración es Dios. Y hermanos, como hogar uno puede conducir a sus hijos a ser realmente adoradores de Dios, incluso en esos detalles. ¿Qué deben aprender los hijos en un hogar cristiano? Primero, que Dios es digno de adoración, nadie más, lo demás son todos ídolos. Vaya a Efesios 1, por favor, Efesios 1, 3 al 12. Segunda cosa que pueden aprender y deben aprender los hijos. Segunda, Efesios, perdón, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Déjenme leerle hasta el 12. Ponga atención en lo que dice el texto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Hermanos, en esta tremenda porción, que de hecho tiene demasiada información desde el punto de vista teológico, hay dos expresiones que se repiten en el versículo 6 y en el versículo 12. Si entendemos el concepto preliminar, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la bendición preliminar, cierto, o máxima que un hijo de Dios tiene? El haber sido escogido por Dios, no siendo escogible, hermanos. ¿Usted cree que usted tenía méritos? ¿Que yo tenía méritos para ser escogido? El texto dice que por su puro o el puro afecto de su voluntad. Y el versículo 6 dice, fíjense, que Dios nos escogió en Cristo. ¿Para qué? Lea su Biblia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Y el versículo 12 dice, haciendo resumen o cerrando toda esta porción, a fin de que seamos para alabanza de qué? De su gloria.
¿Cuál es el primer propósito de tener un devocional? Pasar tiempo con nuestros hijos, enseñarles la palabra, orar juntos. Primero, que ellos entiendan que Dios es digno de toda adoración. Segundo punto, que su propósito de nuestra existencia, de la existencia de nuestros hijos, no es que ellos construyan su castillo de egocentrismo, sino que Cristo debe ser adorado. ¿Por qué? Porque hemos sido creados para la alabanza de qué? ¿De mi gloria? No, de la gloria de Dios. Por eso el segundo punto, que su propósito es adorarlo. Hermanos, los hijos aprenden de los padres, ven los padres. Si los padres son devotos al Señor, los hijos, la tendencia va a ser seguir al Señor. Pero aquí es algo importante. Todo hombre que nace, nace con una concepción totalmente equivocada. De hecho, nadie busca al Señor, dice la palabra. Todos tratan de cumplir sus propios propósitos y sus planes. Pero uno de los propósitos, hermanos, que podemos enseñar a nuestros hijos, no solamente es enseñarle que Dios es digno de única adoración y decirles, ¿quién eres tú para no adorar a quien merece toda la honra y toda la gloria? ¿Saben que Filipenses dice algo interesante? Dice que va a venir un día en que toda rodilla se va a doblar ante Cristo. ¿Y se acuerdan? Ahí menciona tres localidades. Toda rodilla se va a doblar. ¿De los que están dónde? ¿Se acuerdan? En el, en el cielo, en la tierra y ¿a dónde más? No sé si se da cuenta, el Señor al final gana igual. O la adoras ahora, o bueno, puedes adorarle después, entre comillas, debajo de la tierra o en el infierno. Dios va a hacer que todos se inclinen ante Él. ¿Y qué mejor que hacerlo ahora? Enseñar a nuestros hijos. Primero, ¿quién es digno de oración? Segundo, que su propósito es adorarlo. Si Dios te bendice con hijos sabios, lo más probable, ellos van a estudiar, van a tener una profesión excelente, eso lo da el Señor. Pero, hermanos, que el propósito de eso no sea el fin en sí mismo, sino un instrumento de adoración para el Señor. Si los hijos no aprenden eso, entonces, hermanos, es una profecía, tus hijos van a abandonar la fe. Si no entienden que Cristo debe ser adorado y si ellos reciben algún don de parte de Dios, si llegan a ser profesionales, eso no es el fin, ese es el medio que Dios les dio para seguir adorando al Señor, para seguir aportando a la obra del Señor y ser, cierto, como dije, un aporte para la obra del Señor. Pero si tú creas a tus hijos pensando, y lo veíamos el otro día, con los enfoques que hay de repente, el enfoque materialista, darle todo al hijo, que no le falte nada. Pero también puede haber un enfoque académico. No, yo lo único que quiero es que mis hijos sean profesionales. Si tú piensas en eso, estás totalmente alejado de lo que dice la palabra del Señor. Y yo no estoy diciendo, hermanos, que sea malo que tu hijo tenga una profesión. El punto es el fin. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los medios? Tercero, Génesis 39, versículo 1 al 9. ¿Qué cosa podemos enseñar también a nuestros hijos en el devocional diario? Que Dios es digno de adoración, eso es lo primero. Que su propósito, el propósito de nuestros hijos es adorar al Señor. Podemos hablar de otros conceptos como honrar a los padres, eso está también implícito. Pero miren, hay algo interesante en esta historia, la historia de José. Génesis 39, 1-9. Miren qué interesante. Hay un concepto, uno solo aquí, que es digno de mencionar. Déjeme leérselo del 1 al 9. Usted sígame con su vista. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano.
Hacía yo José gracia en los ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Y noten la pregunta, ¿cómo pues yo engañaría a mi amo? ¿Dice eso el texto? ¿Qué dice el texto, hermanos? ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? Contra Dios, hermanos. Hermanos, ¿dónde los hijos aprenden que los pecados ante Dios son graves? Cuando nuestros hijos son rebeldes y tú pasas por alto una rebeldía, tú estás enseñando que en realidad no es tan importante el pecado. ¿Cómo José, hermanos, llega a tener este concepto de reverencia ante un Dios tan poderoso que lo acompañó, lo guió, incluso él sufrió las deslealtades de sus propios hermanos? Pero ¿cómo José llega a entender que cómo yo haría esto? Este gran mal, primero, el concepto, y segundo, cómo yo pecaría contra mi Dios. ¿Cómo una persona llega a tener ese concepto interno? Porque fue enseñado por sus padres, porque entendió el temor del Señor. Hermanos, ¿qué podemos enseñar a nuestros hijos? Tres cosas. Podemos mencionar muchas más, usted puede buscar otras más, pero me parece que son clave estas tres. Primero, que Dios es digno de adoración y toda esta familia, como Josué lo dijo, yo y mi casa, ¿se acuerdan? Serviremos a Jehová. No sé si ustedes lo van a hacer, dice Josué pero nosotros estamos súper claros. Dios es digno de adoración y mis hijos se van a someter al único Dios verdadero. Hermanos, como familia, usted tiene ese pensamiento. Mis hijos tienen que adorar al Señor si nacieron solamente para eso. Porque Él es digno de adoración. Segundo, que su propósito es adorarlo. Hermano, esto es un proceso, se subentiende. Cuando son niños, los niños son inquietos, eso es claro. Pero en la medida que van creciendo, ellos tienen que ir aprendiendo, hermanos, en el proceso de que es necesario que ellos aprendan reverencia y devoción al Señor. ¿Cómo lo van a hacer? Tercero, que deben evitar pecar ante Dios, que tengan conciencia de que aunque no esté el papá ni la mamá y estoy con mis amigos, aquí la voy a hacer de oro, pero hay alguien que me está mirando y ese es Dios. ¿Cuántas veces, hermano, usted mismo estuvo en situaciones pecaminosas? No estaba su padre ni su madre y usted se olvidó totalmente de que hay un Dios omnipresente que está en todos lados. ¿Cómo nuestros hijos van a aprender? ¿Qué va a pasar cuando sus hijos estén en la universidad? Usted no va a estar ahí para estar corrigiéndole. Cuando se le presenten tentaciones de todo tipo, ¿qué va a hacer su hijo? ¿Va a ceder? Si cede, en gran parte usted sería el responsable porque nunca enseñó los caminos del Señor a su hijo. El temor que debe de tener a Dios. Dos puntos hemos visto. Un hogar cristiano, primero, tiene que tener roles definidos o roles bíblicos. Siempre cuando, y este es un principio bíblico en el Nuevo Testamento, en los principios, como enseñaba el pastor Teodoro, ¿cierto? Hace mucho tiempo también. Si tú cambias un principio o lo alteras, siempre van a haber problemas. ¿Qué pasa cuando la esposa no respeta al esposo o no lo considera como la autoridad? Van a haber problemas. Porque es un principio, no es algo cultural, hermano, es algo escritural.
Lo mismo, al revés. ¿Qué pasa cuando un esposo trata mal a su esposa? Deshonra lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que le pide el esposo. Van a haber consecuencias, los hijos van a ver. ¿Quién eres tú para enseñarme? Mira cómo tratas a mi mamá. Perfectamente podrían decir eso los hijos. Primer punto, hermanos. Un hogar cristiano debe tener roles bíblicos. Segundo, un hogar cristiano requiere adoración familiar. Y hay muchos libros que son muy buenos para eso. Pero usted no necesita un curso de teología para hacerlo. Usted abra la Biblia, enséñele. Mira lo que dice la palabra del Señor. Muchos pastores que aconsejan, no tienes que hacer un culto de 1 hora, 5 minutos, 10 minutos, pensando en que son niños, no son adultos. Incluso nosotros mismos a veces perdemos la concentración incluso en el culto. Tener y considerar todos esos aspectos. Debemos entender también, y déjeme terminar este segundo punto con una cita del pastor Héctor Salcedo, que escribe sobre la crianza bíblica. Porque si bien es cierto, en la teoría esto se ve muy fácil, pero en la práctica obviamente que es difícil. Debemos entender que la formación de los hijos hermanos es una tarea diaria, un proceso a largo plazo. Dios nos entrega a nuestros hijos hasta un tiempo y después va a ser un poco difícil. Y hemos pensado mucho en este tiempo, ¿cierto? Nuestros hijos han crecido tan rápido y lo más probable es que quizás el otro año, quizás Josué no esté con nosotros. No sé. Y decimos, y yo me digo, ¿hice lo que tenía que hacer durante todo este tiempo en donde Dios me entregó 18 años para criar a mis hijos en el temor del Señor? ¿Lo hice o no? Y saben que a veces digo, no lo hice perfectamente. Pero esa es la responsabilidad de nosotros. Un día nuestros hijos no van a estar con nosotros. ¿Qué van a hacer después? Por eso es tan importante hoy, hermanos, hoy, no mañana, criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Pastor Salcedo dice, el trabajo de los padres no dará resultado a corto plazo contra el pecado, contra la ignorancia, ni contra la inmadurez con la que los hijos nacen. Nuestros hijos no son programables. No podemos instalarle un software, ¿cierto?, de buen comportamiento. Ellos son seres humanos complejos y caídos. Esto implica que nuestras instrucciones tendrán que ser repetidas. Y seguramente usted se ha encontrado con esta cuestión. Te lo he dicho ya 3 veces, ¿sí o no? Bueno, siga haciéndolo porque hay que hacerlo. Vuelvo a la cita. La persistencia de nuestros hijos en su mal proceder es normal en sus corazones caídos, ignorantes y inmaduros. Pero los padres no deben cansarse día tras día de formar a sus hijos, de repetirles. ¿No dice Deuteronomio 6, y repetirás a tus hijos? ¿En qué lugar? ¿Solo en el templo? Dice en todo lugar, donde vayas. Si sales con él a trabajar, habla con él acerca de la fe. Y a veces hablamos de cosas totalmente intrascendentales. Cuando nosotros nos vamos a nuestra casa, siempre el papá hace un examen a los hijos. Hijos, ¿de qué habló el papá el domingo? ¿O de qué habló el hermano? Y ellos tienen que responder correctamente o si no se bajan del auto. No, no, hermano, mentira. Pero voy captando si ellos van entendiendo o no. Si van entendiendo. Y también ellos tienen que entender de que si vienen al templo es para poner atención a la palabra del Señor. Porque no puede ser posible que tu hijo pase 1 hora en el tablet o jugando en su celular y no sea capaz de escuchar 40 minutos de la palabra del Señor. ¿Estás entendiendo los equilibrios? Si son capaces de jugar toda la tarde o estar con sus amigos tarde hasta en la noche, ¿por qué no serían capaces de concentrarse cuando la palabra de Dios es predicada? ¿Qué es lo más relevante? Tercer punto, un hogar cristiano, hermanos, y con esto voy terminando, debe tener temor de Dios. Déjeme leerle otra cita interesante
Ya leí una cita de Richard Baxter, un ministro inglés, siglo XVI. Hermanos, este hombre de Dios, Richard Baxter, ministro inglés, tuvo una profunda influencia en un lugar llamado Kidderminster, en un pueblo en Inglaterra, transformando lo que era un pueblo mayormente inconverso en una comunidad cristiana durante su pastorado de 17 años. 17 años. Pero la base de ese cambio fueron las familias cristianas. Escribió, abro comillas, una familia santa y bien gobernada tiende a formar una posteridad santa y por lo tanto a propagar el temor de Dios de generación en generación. Y que una familia santa y bien gobernada es la preparación para una iglesia santa y bien gobernada. Mire cómo está todo unido. Familias bíblicas traen iglesias bíblicas, pero también influyen, hermanos, en la comunidad. El gran error de los enfoques moralistas, ¿cierto? ¡Ay, no hagas esto! Solo enfocándose en lo moral, en educar a los hijos, como por ejemplo, pórtate bien, tienes que portarte bien. Hermanos, si yo no enseño a mi hijo que las razones de por qué ellos deben temer al Señor, de por qué tienen que portarse bien, de por qué deben honrar al Señor, solamente estoy educando a personas moralistas, nada más. El gran error, vuelvo a repetir, de los enfoques moralistas es educar a los hijos para que se porten bien, para que se conduzcan bien. Claro que es bueno que los hijos se conduzcan bien, eso es algo que no se discute, pero la conducta recta no es el fin, sino el resultado que deviene del temor de Dios, producto de un corazón transformado. Sin embargo, nosotros sabemos que usted ni yo tengo el poder para transformar el corazón de mis hijos. No lo tengo. Sin embargo, Dios lo puede hacer. Y aparte, hermanos, el Señor me pide procurar tener un hogar cristiano, tener un culto familiar, ¿cierto? Tener devoción familiar. Y eso pavimenta el camino, ¿cierto? Como dice Gálatas, que el fin de la ley es Cristo y la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? ¿Se acuerdan? ¿Para llevarnos a dónde? Para llevarnos a Cristo. La ley, hermanos, era una lista de instrucciones. Ay, que hay que hacer esto, hay que hacer esto no lo puedo hacer. La ley no tenía el poder de vivificar el corazón. Sí, sin embargo, la ley es preliminar porque era el camino, de acuerdo a lo que dice Pablo en Gálatas, que nos llevaba a Cristo, para que por medio de Cristo tus hijos puedan ser transformados. Y por medio de la palabra, por supuesto, predicada. Sabemos que no tenemos la capacidad de transformar el corazón de nuestros hijos porque esto solo Dios lo puede hacer. Sin embargo, aparte de procurar tener un hogar cristiano, un culto familiar, hay otra cosa que pavimenta el camino hacia Cristo, quien puede transformar el corazón de nuestros hijos, y esto es el temor de Dios. Acompáñenme a algunos versículos. Salmo 19:9. Salmo 19:9. Dice el texto, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Vuelvo a repetir, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Sáltense al Salmo 34:11. Salmo 34:11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Sáltese al Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría, y esto te lo sabe, es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Noten la antítesis de este versículo en Proverbios 1:7.
Proverbios 1:7. Empieza de la misma manera, pero es la antítesis, es el paralelo antitético, como se dice. Porque en Salmo se dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Pero mire cómo dice Proverbios 1:7. Dice lo mismo al principio. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y note, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Mire cómo va desarrollando los autores bíblicos expandiendo el concepto de temor de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Finalmente, Proverbios 16:6. Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tristemente, a veces la iglesia no alcanza a veces con la misericordia y la verdad, porque a veces las personas son tan rebeldes que no quieren someterse al señorío de Dios. No hay más remedio que las consecuencias, por supuesto. Pero este es un buen principio que nos sirve a nosotros. ¿Cómo corregimos, hermano? Dice, con misericordia y tolerancia. No dice el texto eso. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, déjenme explicarle algo que no sé si notó. Todos estos textos nos hablan del temor de Dios, no el temor a Dios. Esto es un poco diferente. Si yo hago las cosas porque le tengo miedo a Dios, es algo muy diferente. Y déjenme explicarle algo aquí que es importante. En la teología católica se habla de la atrición, que es diferente a la contrición. ¿Y qué quiere decir la atrición? La atrición es parte del sacramento de la penitencia. La atrición es el dolor que siente el pecador por las consecuencias negativas del pecado que ha cometido. Esto, por supuesto, tiene un enfoque basado en el hombre, no en Dios. Cuando castigamos o cuando tratamos de disciplinar a nuestros hijos, ¿ellos hacen las cosas porque nos tienen miedo? ¿O porque hay un temor que está siendo inculcado en ellos, que es diferente, que es el temor de Dios? Hermanos, como dije, la atrición es esta idea de sentir dolor por las consecuencias malas del castigo. Te quedas sin el tablet durante toda la tarde. ¡Wow! ¡Qué tremendo disciplina! Hermanos, la contrición es algo diferente. El temor de Dios. En este sentido, el temor de Dios es aquel temor que Dios crea en el corazón por medio de su palabra. En otras palabras, el temer a Dios produce contrición y la contrición es el dolor que siente el pecador por haber ofendido a Dios. El que entiende este concepto entiende que debe honrar a sus padres, pero que sobre sus padres, ¿quién está? Está Dios. Hermano, ¿qué va a hacer o qué van a hacer nuestros jóvenes cuando estén frente a una tentación sexual? Toda la formación que pudiste tú darle se va a derrumbar en un instante porque no hay temor de Dios en sus corazones, porque nunca escucharon la palabra del Señor en sus casas o en sus hogares. Y esto lo digo obviamente con temor, hermanos. ¿Qué van a hacer nuestros hijos? Todos son unos campeones, ¿cierto? Todos son lo mejor. ¿Qué padre, qué madre no piensa que su hijo es el mejor? Pero mejor es el hijo que teme al Señor, hermanos, que ama al Señor, que quiere honrar su nombre, que cuando está a solas no están sus padres, tiene este concepto arraigado en su corazón, porque la palabra produjo eso en sus corazones. No hace las cosas porque le tiene miedo a, sino porque hay un temor inculcado en sus corazones, producto de qué? De la palabra del Señor. Fíjense que los textos que leímos
Por ejemplo, Proverbios 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Aquí no tiene que ver con el temor a Dios. No voy a hacer esto porque Diosito se va a enojar. Muchas veces la gente lo dice de esa manera. Pero mire el texto, el temor de Jehová es aborrecer el mal. No, yo no comparto esto. Qué interesante cuando los hijos pueden decir no a la presión. No, no puedo compartir esto contigo. Y si se burlan, no importa. Tus hijos saben que prefieren temer a Dios, pero eso no va a ocurrir, hermano, si tus hijos no son enseñados en la palabra y en el temor del Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, y el mal camino y la boca perversa. Mire qué interesante. Incluso los hijos son frenados en decir cosas que no tienen que decir por temor a Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Quieres que tus hijos se aparten del mal? ¿Cómo lo van a hacer si nunca han sido formados en la palabra del Señor, en el temor de Jehová, que deviene producto de pasar tiempo con ellos, con la palabra? Les recuerdo, la atrición es el dolor por las consecuencias de haber obrado mal. Y eso puede ser, chuta, voy a perder los beneficios de la mesada. Eso no sería un temor reverente a Dios. Pero la contrición, hermanos, es ese dolor que siente el corazón por haber ofendido a Dios. Si tu hijo logra entender eso, hermano, eso es tremendo. Esta es la razón por que las Escrituras nos ordenan enseñar los preceptos y mandamientos del Señor. Vuelvo a repetir el Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Wow, buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Si hay algo, hermanos, que a veces impide el progreso de la iglesia es el mal entendimiento de la obra de hombres y mujeres adultas que no entienden cómo debe funcionar una iglesia que debe honrar al Señor. Un hijo no enseñado en la palabra, indisciplinado, será un adolescente indisciplinado. Y más tarde será un adulto to- tosco, ¿cierto? O en este caso, porfiado, como nos solemos decir. Ahora, hermanos, déjenme terminar con un par de conclusiones. Hemos tocado varios aspectos necesarios que determinan el camino que Dios nos traza para tener hijos piadosos, sabiendo que solo Dios transforma el corazón, eso es claro. Primero, la autoridad. ¿Quién decide lo correcto, lo que es autoritativo y normativo? Lo aprendimos en el primer tema. La palabra de Dios es la norma. Yo no soy la norma. La cultura no es la norma. Es la palabra de Dios. Y tres características vimos. Ella es normativa, norma lo que es correcto, es autoritativa, ¿cierto? En el día de hoy buscamos voces autoritativas que nos digan qué hacer. No, la palabra es la voz máxima. Hay libros que te pueden ayudar, pero la autoridad máxima es la palabra del Señor. Segundo, vimos el enfoque bíblico de la formación cristiana basado en Efesios 6:4, que dice, y vosotros padres, ¿se acuerdan? No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino nútranlos, adoctrinándolos y persuadiéndonos en el Señor, enseñándoles doctrina y persuadiéndoles de, no, hijo, esto no está bien, esto tienes que hacer, esto dice Dios. También hemos aprendido la necesidad de castigo físico bíblico y lo explicamos. Hemos añadido un aspecto esencial en donde todo lo anterior debe darse, la necesidad de un hogar cristiano. Y hoy hemos visto eso, la necesidad de un hogar cristiano, la necesidad de un culto familiar y la necesidad del temor de Jehová. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué van a hacer ustedes como familia? Y esto es para los jóvenes también. ¿Quieres un hogar que ame y que honre al Señor? Entonces considera la palabra del Señor. Considera la palabra del Señor. ¿Quieres tener una familia realmente
que honre al Señor, quieres tener paz en tu familia, quieres tener una esposa sabia, busca al Señor, teme al Señor. De lo contrario, serás uno más en la lista de personas que ignoró lo que la palabra de Dios dice. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Como decía el texto clave, Pablo dice a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Señor, ayúdanos como iglesia, especialmente a los padres jóvenes, a que comprendan la urgencia de formar hijos piadosos, pero sobre todo de acatar las normas y preceptos que tú mismo nos das en tu palabra. ¿Cómo poder tener una iglesia saludable? Es importante tener familia saludable, pero eso no va a ocurrir si no consideramos tu palabra. Es triste ver la historia de familias cristianas, de hijos y de generaciones que perdieron el norte porque los padres no hicieron lo que tenían que hacer. Señor, por favor, trae convicción a los corazones de los padres de esta iglesia, de que deben tomar en serio lo que tú dices, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor. Amén.